Realmente es un escenario de colapso en presente. No es algo que estemos esperando, sino que lo tenemos entre nosotros, no solo en Rosario o en la provincia de Santa Fe, son muchas las provincias del país que están en esta situación. Córdoba, sin ir más lejos, también está en una situación, entrando en un colapso, en una situación crítica. Río Negro y Neuquén también es realmente alarmante. Lara era diabética, había dado positivo de COVID, tuvo una pulmonía bilateral. En el momento en que confirman que se trataba de un caso de COVID positivo, no la atendieron como corresponde, a tal punto que tuvieron que estar peregrinando por distintos lugares y llegaron a esta situación. Ella no tenía ni fuerzas para poder hablar y explicar lo que les pasaba. Pero la verdad es que esta joven de 22 años que terminó tirada en un pasillo porque no tenían ningún otro lugar donde hacerla esperar hasta que la atendieran por lo mal que se sentía, finalmente falleció. Bueno, seguimos recorriendo la guardia. Ya no hay camas, no tenemos lugar donde poner a los pacientes, lamentablemente. Hoy día el lunes estamos nuevamente en el Hospital Celeb con otros pacientes dándole fuerza. Estos son nuestros pacientes en el pasillo. Cuando todo esto termine, porque algún día va a terminar, ojalá los que tienen que dar las explicaciones las den. Porque ahora todo se diluye en que, bueno, se echan las culpas unos a otros, pero una de nuestras tareas es tratar de ir desbrozando, adjudicándole a cada cual la responsabilidad para que tal vez algún día se dignen a explicar por qué las cosas pasaron como pasaron y por qué la Argentina dentro de poco va a tocar los 77.000 muertos. Evidentemente hay responsabilidades del gobierno nacional. ¿Sí? Hay responsabilidades del gobierno nacional en la euforia que hubo con la vacunación, que llegaban las vacunas que después no llegaron, en haber apostado y privilegiado la alianza con el laboratorio AstraZeneca por ese mecanismo chino que inventaron, por el cual se fabricaba el componente activo acá, se mandaba para México, en México no se embotelló, después lo mandaron a Estados Unidos y sin embargo la Argentina pagó el 60% de las vacunas que nunca llegaron y que ahora dicen que van a llegar finalmente. ¿Cuándo? El martes. Ahí llegarán alguna parte de los 22 millones de vacunas que se fabricaron aquí en la Argentina y que la Argentina ya pagó en un 60%. Eso hay que atribuírselo al gobierno nacional, efectivamente. El vacunatorio VIP también hay que algún día corresponderá que se sepa efectivamente qué quiso hacer el gobierno nacional y el ministro Ginés González García con ese disparate que fue el vacunatorio VIP, que puso, acuérdense, puso en tela de juicio toda la autoridad moral que tenía el gobierno nacional a la hora de repartir las vacunas. También habrá que conseguir una buena explicación de por qué nunca llegaron las vacunas de Pfizer, no la explicación sobre la cual ahora está retrocediendo en chancleta Patricia Bullrich, que dice que no hubo, que ella nunca habló de coimas. Bueno, eso le va a valer un juicio y ya está pidiendo como estar retrocediendo en lo que dijo Patricia Bullrich, pero algo pasó en la negociación con Pfizer. Es solamente una cuestión de geopolítica. Estados Unidos
no quería darle vacunas de Pfizer a la Argentina porque la Argentina tenía vacunas rusas y vacunas chinas. Un misterio, pero ojalá algún día se sepa. Pero el colapso sanitario, lo que nosotros estamos viendo y viviendo y que mostramos en ese video introductorio, la falta de ambulancias, la falta de respiradores, la falta de camas comunes y camas de terapia intensiva, la falta de oxígeno, la falta de medicamentos para los respiradores, de los calmantes, todo eso que nosotros le fuimos contando a lo largo de todos estos meses, ¿eso de quién es responsabilidad? Y ahí es donde uno tiene que decir, che, un momentito, que esto no es solamente responsabilidad del gobierno nacional, en gran medida es responsabilidad de las provincias. Y las provincias han tenido un doble discurso. Y en esto, cuando digo las provincias, uno puede encontrar ejemplos de mala gestión de la pandemia en todos los espectros, en todos los lugares del espectro político. Hay en el justicialismo, en los disidentes del justicialismo, en los movimientos provinciales, en Juntos por el Cambio, en todos hay oportunismo, cálculos mezquinos, pequeñas chicanas, pensar que importa más la puteada de los comerciantes y los gastronómicos que el enojo de los deudos. Se ve que lo deben tener medido, deben haber hecho encuestas y deben decir, bueno, me conviene más quedar bien con los comerciantes que necesitan apertura de actividades que con los parientes de los muertos. La verdad que yo a esta altura no sé a qué se debe, pero esto está pasando. Y entonces algún día se le va a pedir cuentas a los gobernantes sobre qué pasó. La pandemia dejó al descubierto muchas cosas. Esto se dice siempre. Una de las cosas que dejó al descubierto es la desfinanciación de los hospitales, del sistema público de salud. Claro, como todo el mundo le tira centros, nadie le pregunta a María Eugenia Vidal, ahora que está publicando un libro, a ver, usted, cuando fue gobernadora, explíquenos por qué no quiso terminar los hospitales del Bicentenario que hubo que terminar de apuro durante la pandemia. ¿Por qué no quiso que siguieran terminando de construirse las UPA, esas unidades de pronta atención que eran un emblema de la gestión de Scioli? Y en cambio dijo que iba a remodelar las guardias de los hospitales porque era más urgente y tampoco reforzó siquiera los hospitales, y el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires llegó agotado, destruido a enfrentar la pandemia. ¿Por qué no lo hizo? Del mismo modo se le está pidiendo cuentas en Brasil a Jair Bolsonaro. Piensen que a Bolsonaro hasta Xuxa lo quiere echar a Bolsonaro por el mal manejo de la pandemia. Entonces aquí un día habrá que preguntarse qué hicieron en cada una de las provincias los gobernantes. Hay casos que son escandalosos. Hay provincias ricas que le están dando a su gente atención miserable. El sistema de salud en la Argentina es tripartito. Hay sistemas privados, están la medicina prepaga, están las obras sociales que contratan sanatorios para darle servicio a sus trabajadores, y está el sistema público. Se supone que el sistema público es para todos. Si hay gente que puede, porque hace aportes a las obras sociales, tener sanatorios, o si hay gente que tiene el dinero suficiente para pagar una prepaga, eso sería como la excepción. Pero en definitiva el sistema público debería garantizar en una emergencia como esta atención a todos. Y sin embargo esto no está pasando. Lo más indignante es que no está pasando siquiera en las provincias ricas. Les voy a dar algunos ejemplos y estos ejemplos recorren todo el espectro político. Quiero empezar por la provincia de Neuquén. A ver, Neuquén, provincia que provee hoy, salió esta semana, el 33% del petróleo de la Argentina sale de la cuenca de Vaca Muerta, está en la provincia de Neuquén. Casi todo el gas, buena parte del gas, o del gas común, o del gas shale, también sale de Vaca Muerta y sale de la provincia de Neuquén. Neuquén cobra regalías por ese gas y ese petróleo. Es una provincia rica en regalías. Sin embargo, Neuquén se hizo tristemente famosa en estos días porque había solamente, por cada persona que necesitaba un respirador, había 54 personas por cada respirador que quedaba vacante. Y esto no es todo. Se hizo tristemente famosa también Neuquén porque durante días hubo un piquete donde se escuchaban las voces de los petroleros porque estaban cortando la salida de Vaca Muerta, pero los que cortaban eran los médicos, los enfermeros, las empleadas de los sistemas sanitarios que pedían aumento de sueldo y les habían dado un aumento miserable. La semana pasada, aquí en GPS, el domingo pasado, yo puse al aire una médica en Neuquén que contaba que el problema del colapso en Neuquén era que los médicos se iban porque ganaban poco. Entonces, ¿cómo es esto?
Una provincia rica le paga miserias a sus médicos. Una provincia rica no tiene respiradores para sus pacientes. Esto en Neuquén. Estas historias se traducen en muertes concretas. Escuchen, 27/5. Hay que decir que acá la clase política tampoco se salva en Neuquén. Un concejal murió en una guardia mientras esperaba cama en terapia intensiva. Se llamaba Ángel Rodríguez, docente y legislador del Movimiento Popular Neuquino. Tenía 67 años. Su cuadro de coronavirus se agravó con una neumonía. Se murió. Quiere decir que no había privilegio para políticos. 26/5. Una mujer murió luego de esperar 10 días una cama. Tenía 61 años, se había contagiado de coronavirus. Murió el lunes luego de esperar durante 10 días una cama de terapia intensiva en respirador en Villa Langostura. Sigo con Neuquén. Una madre y una hija, la madre de 30 años, la hija de 11, ocuparon las 2 últimas camas de Neuquén Capital, ¿sí?, del hospital Castro Rendón. ¿Sí? Estaban en una fiesta clandestina y parece que alguien pasó y por un ajuste de cuentas les disparó. Y hirió a una madre y una hija, que estaban en una fiesta clandestina. Ellas terminaron ocupando las 2 últimas camas del hospital Castro Rendón de Neuquén. Y así siguen los ejemplos. Una provincia rica, una atención miserable. Una provincia rica, sin respirador. ¿Cómo se llama el gobernador de Neuquén? Un señor que seguramente ustedes no conocen porque no habla. No da cuenta de nada. Se llama Omar Gutiérrez. El gobernador de la provincia que tiene el 30% del petróleo, buena parte del gas, y que no logra que haya respiradores suficientes y que no logra que haya médicos bien pagos. ¿Algún día alguien le pedirá cuentas a esta gente de este desastre? Neuquén la gobierna el Movimiento Popular Neuquino. Córdoba la gobierna un justicialismo disidente. Juan Schiaretti es el gobernador, un caso similar. Córdoba apostó al turismo, a tener todo abierto, a que las escuelas siguieran abiertas. Ni siquiera cuando Ciudad de Buenos Aires, que es una especie de lugar fundamentalista de las clases presenciales, ni siquiera cuando Ciudad de Buenos Aires restringía la circulación nocturna, Córdoba la restringió. ¿Qué pasó? Se le fueron los casos al demonio. Por acá yo tenía una placa con los detalles de las provincias, de las curvas de las provincias. En Córdoba, las historias son similares. ¿Sí? Las mismas historias que les conté de Neuquén. Estos son los cuadros, ¿sí?, de lo que pasa y la evolución. Ahí ustedes tienen Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Córdoba. En todas las provincias pasó lo mismo. Ejemplo de lo que pasó en Córdoba, para que vean que no es solamente una cuestión estadística. 27/5, un paciente de 74 años estaba internado en el Sanatorio El Salvador. No consiguieron cama con respirador en la misma clínica ni en el sector público. Se murió el miércoles. 27/5, una mujer denunció que dejaron morir a su padre. Se trataba de una paciente, a su madre, perdón. Se trataba de una paciente oncológica, 73 años. La atendieron en una sala común del Hospital Ferreira. Nunca la pasaron a terapia intensiva. Además se contagió COVID, se murió. Mujer embarazada con COVID muere en Córdoba y así uno va. Claro, los casos se cuentan de a uno, esos casos se convierten en estadísticas, pero en algún momento alguien le deberá pedir cuenta a estas provincias ricas sobre por qué no utilizaron la plata para reforzar el sistema sanitario público. ¿Será que piensan que eso algún día nadie les va a pedir cuenta, nadie les va a pedir cuenta y nadie les va a votar en contra por haber hecho estas cosas? No sé. Mendoza. Casos similares. Piensen que en Mendoza 7 de cada 10 testeados, o sea, aquí el promedio nacional es que el 35% de positividad. En Mendoza el 70% es la positividad. 7 de cada 10 testeados con síntomas son positivos de coronavirus. Lo mismo, Mendoza, provincia administrada en este caso por el radicalismo, junto por el cambio, gobernador Rodolfo Suárez, crecimiento de casos. Vuelven a abrir todo el lunes que viene. En Santa Fe, algo parecido. Lara Reyes tenía 22 años, murió por falta de cama en una ciudad de la zona norte. Todas estas cosas son para deslindar responsabilidades. Efectivamente, el gobierno nacional algún día deberá responder por lo mal que manejó, por el optimismo que hubo con las vacunas, que las terminó salvando sobre la hora, la vacuna Sputnik. Y tal vez ahora vengan un par de millones más de la vacuna Sinopharm y esto permita que en el medio de la segunda ola vaya creciendo la vacunación, pero el error de haber apostado a un experimento fallido como fue el de la vacuna de Oxford AstraZeneca le va a costar muchas muertes a la Argentina.
muertes que se podrían haber prevenido porque la Argentina disfrutó de un tiempo valiosísimo que fue el de la segunda ola, que no llegaba, que estaba en el resto de América Latina, que no estaba, y las vacunas no estaban porque el gobierno nacional se equivocó. Pero el colapso sanitario es responsabilidad de las provincias. Y uno puede entender que en provincias como Salta, provincias pobres, haya pasado lo que pasó, que nosotros les contamos el año pasado, faltaba oxígeno, hacían inauguraciones truchas, supongamos. Pero en provincias ricas, ¿qué hacen con la plata? ¿Qué hizo Neuquén con la plata? ¿Qué hace Córdoba con la plata? ¿Qué hicieron con la plata? ¿Por qué no fortalecieron su sistema sanitario? Igual a mí me asombra, porque pareciera que hoy por hoy es más importante escuchar los reclamos de los que no pueden trabajar que escuchar los reclamos de los que se están muriendo. Bienvenidos, esto es GPS. Para pagar lo que es ilegal, lo que están haciendo es ilegal. Ayer, la semana pasada le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja no tenía información de lo que contiene, tienen un montón de cosas, le puso un imán y se le quedó pegado en el brazo, hijo de puta, nadie se da cuenta de eso, le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja y tiene imán, nadie se da cuenta de eso. En todo caso eso después... Por supuesto que lo vamos a decir, pero pero la obediencia de vida y el punto final ya lo hemos tenido en la patria. Espere que está el abogado acá. No me interesa mi abogado. Que ni siquiera tienen la posibilidad de tener COVID. ¿Por qué hay tanta intención? Porque el objetivo nunca fue curarte. El objetivo fue darte la vacuna para transformarte en ¿qué? Claramente en mutantes epidemiológicos. Esto es lo que va a pasar. No hay otra palabra más dulce para decirte que esto va a ser así. Esto es así. ¿O te crees que vas a poder dar sangre después? ¿O trasplantes de órganos? ¿O tener hijos entre un vacunado y un no vacunado sin ninguna consecuencia? ¿Son conscientes? El virus no está aislado. El test no sirve. El test marca cualquier cosa, es totalmente inespecífico. Los asintomáticos no contagian. Hay estudios científicos que pusieron a un COVID positivo con 400 personas y hubo, ni uno se contagió. Los médicos compañeros nuestros que están en la guardia de un hospital público o privado, muertos de miedo, nos dicen: yo sé que me voy a morir. Entonces, esa persona, lamentablemente, se va a morir. ¿Se va a morir de un coronavirus? No. El COVID no es un virus. El COVID es un problema social, de miedo, de pánico. Tenemos que defender nuestros derechos y nuestra Constitución, que viene siendo avasallada con un relato de una falsa pandemia que nunca existió y que no va a existir. Porque estas pseudo vacunas contienen información genética para que el organismo humano produzca proteínas altamente similares a proteínas que intervienen en el desarrollo del embarazo. Estoy hablando de la proteína sincitina. La enzima convertidora de angiotensina 2 no se encuentra en epitelios respiratorios. ¿Y saben dónde sí está? En el testículo. Así es. Y cumple funciones de fertilidad y reproducción en el varón. ¿Qué es la mutagénesis insercional? Estos pedacitos de ADN se pueden insertar en el genoma humano en cualquier sitio. ¿Y cuál es el riesgo inicial? El cáncer. El dióxido de cloro, por ejemplo, es uno de los tratamientos más efectivos, económicos e inocuos. Se está usando legalmente en Bolivia, se acaba de aprobar sus estudios de ensayos clínicos en Perú. En este país se lo difama sistemáticamente. Vamos a estar haciendo algo para todos, absolutamente. Pedir la salud, ensayos clínicos del dióxido de cloro para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es lógico que no se estudie una sustancia que puede realmente solucionar el problema de la salud en este momento en nuestro país. No se vacunen, sobre todo no se vacunen del COVID, no se vacunen de la gripe estacional, por favor, no lo hagan. Pero si a ustedes alguien les obliga a ponerse una vacuna del COVID, por favor, no se pongan la vacuna de la empresa Moderna,
que es la vacuna de Fauci y la vacuna de Bill Gates. Y no se pongan tampoco la vacuna de la Universidad de Oxford de Inglaterra. Por favor, si pueden, no se pongan ninguna. No sé si se dieron cuenta que todos los que nosotros pusimos en ese compilado son médicos. Son médicos. O sea, todos ellos son médicos. Habría que preguntarse quién les dio los títulos, porque esos médicos son los que decían esas cosas. Que, digo, hay cosas que se pueden discutir, obviamente, hay cosas en las cuales hay límites de la ciencia, los cuales no se sabe, pero hay cosas que sí se saben y estos señores las discuten igual. Es verdad, también hay que decirlo, que en su momento hasta la propia Organización Mundial de la Salud se equivocó respecto del barbijo y se perdió un tiempo precioso cuando decía que el coronavirus se transmitía por las superficies y no por el aire. Se equivocaron, después tuvieron que rectificarlo, pero el barbijo, estar contra las vacunas, defender el dióxido de cloro, defender la ivermectina, que dicho sea de paso, hace poco la propia Agencia Europea de Investigaciones dijo que lo de la ivermectina era un disparate. ¿Qué dirán todos los que todavía siguen recomendando la ivermectina, todos los que siguen tomando dióxido de cloro? Bueno, esos de esta agrupación que irrumpió en Rosario en una manifestación donde estaban todos sin barbijo, no son, digamos, es algo tomado desde Alemania. La primera agrupación de médicos que defendía o que estaba en contra de todas las recomendaciones contra el coronavirus fue alemana, de ahí pasó a España y de España se vino a la Argentina. ¿Qué más se sabe de esta gente, doctor Salemi? Mira, Rolando, la verdad que son médicos matriculados. De hecho, el propio Arreaga es un oftalmólogo con residencia en Ushuaia. La verdad que, a ver, lo que están pregonando son... Hoy escuchaba parafrasear cosas y decían pseudo palabras que pueden sonar científicas. Recién lo escuchabas en el discurso que estaba dando, que de hecho la verdad que llama la atención el grado de organización que tienen, porque tienen atriles, tienen micrófonos, tienen parlantes, o sea, la verdad que tienen todo un grado de organización. Decía una palabra que... Estoy tratando de acordar, pero la verdad que me da vergüenza repetirla. Decía, mutantes, ¿sí?, epidemiológicos. Esa pseudo palabra científica que puede llegar a sonar importante, una palabra importante, claro. No de existe, los hombres X. No existe en el léxico médico. Mutantes epidemiológicos. Claro, pero una cosa es que estas ideas simplificadas, que son como relatos médicos, circulen por las redes sociales. Otra cosa es que haya médicos que pongan la cara y se la crean. Bueno, totalmente. Bueno, a ver, de hecho, vos sabés que la marca registrada de Médicos por la Verdad tiene un registro justamente en España a través de una doctora, que la verdad que estuvo muy inteligente, porque todo lo que tenga que ver Médicos por la Verdad le van a tener que pagar a la doctora. No sé cómo es la jurisprudencia, después lo charlaremos con los abogados. Bueno, y deben monetizar los canales de YouTube. No sé, porque hay algunas plataformas de redes sociales que han decidido quitar de estos contenidos que confunden sobre la pandemia, quitarlos por más que tengan millones y millones de seguidores. Entonces buscan redes alternativas. Claro, lo que pasa es que no tiene asidero científico todo lo que están diciendo. Suena muy científico. Recién escuchábamos la explicación de cómo el ARN se iba metiendo en las células y te podía llegar a cambiar el ADN de tus células y te producía cáncer. Bueno, esto no tiene ningún asidero científico en la realidad. De hecho, claro, yo no tengo cáncer. Es como hacer un relato con palabras científicas, pero claro, cuando uno cuenta una explicación científica, cuando vos das una explicación científica, das una explicación científica simplificada porque hay un estudio que avala lo que vos decís. Acá esto guitarrean y parece que es serio. Por eso parece que es serio, pero la verdad que de serio no tiene nada, porque decir que los PCR no detectan nada, que los asintomáticos no existen. Bueno, están contra los test, están contra las vacunas. Contra todo. Decir que la enfermedad no existe, justamente la verdad que es algo irrisorio. ¿Para qué lo hacen? Y seguramente con fines económicos, con fines de prensa. La verdad que desconozco cuál es el motivo para que vaya real. Gente a su consultorio. No sé, porque en algo deben creer. De todos modos, así como pasó en España, que terminaron denunciados por complicar la gestión sanitaria, aquí también en la Argentina. Sandra Mayorana, secretaria general de la Asociación de Médicos de la República Argentina, tengo entendido que fue la Asociación Médica de Médicos de la República Argentina, fueron los firmantes de una denuncia penal
contra estos médicos que convocaron en Rosario a esa manifestación anticuarentena. Buenas noches, ¿cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. Sí, ¿de qué se trata la denuncia que están haciendo ustedes contra esta gente? Bueno, le cuento. Para empezar, nosotros, desde la seccional Santa Fe de AMRA, estamos pidiendo hace rato medidas para restringir la circulación del virus, porque esta pandemia sobrepasa todos los sistemas de salud. Nosotros acá en Santa Fe se aumentó todo lo que se podía. Lo que no tenemos más es gente, no hay más recurso humano. Claro. Por lo cual venimos pidiendo, por favor, las restricciones. El domingo, este grupo vino a Rosario, ninguno es de Santa Fe, viajaron de otras provincias, hicieron una reunión donde citaron un montón de gente y luego citaron para el martes 25 de mayo. Nosotros el lunes tomamos conocimiento y al tomar conocimiento... ¿A esa reunión iban médicos, doctora, o iba público en general? Era público en general y este grupo de médicos que venía, digamos, armando desde esta organización que se llama Médicos por la Verdad, que hace rato que están en las redes sociales y, como usted bien dice, con una estructura que no es de autoconvocados, porque tienen una estructura, salen en todas partes, tienen videos que no son caseros, viajan de otras provincias para venir acá, que eso tiene un costo, aparte uno tiene que... Está bien, pero ¿quién podría financiar esto? ¿Para qué, doctora? No tengo idea. Porque había una conjunción, el 25 de mayo, que hubo varias marchas, entre ellas la de Rosario. Aquí en Buenos Aires hubo una marcha de sectores libertarios en Obelisco, en Córdoba hubo comerciantes que protestaban, y daba la impresión de que había alguna confluencia entre los médicos que niegan la pandemia, con los libertarios, con los comerciantes heridos, pero no hay nada explícito. No, esta manifestación era distinta porque yo respeto, ojo, no que manifiesten ahora porque estamos en un momento en el cual está la restricción, que fue una medida desesperada del gobierno nacional viendo que se desborda salud en todos lados. Estamos con una restricción concreta y el que no la acata, ya sea convocando como hizo esta gente o en una fiesta clandestina. Sí, pero estos además convocaban sin barbijo. Convocaban una marcha sin barbijo. Sin barbijo. Escupían a la policía. Es un delito penal. Doctora, entonces, no sé si le pasó a usted, yo llevo 20 años de médico, a mí me pasó nunca presenciar lo que estamos viendo ahora, la expansión de la cantidad de camas de terapia intensiva y la gran cantidad de muertes que estamos viendo todos los días en los lugares de trabajo. A ver, ¿cómo puede linkear esto, lo que estamos viendo, con esta Asociación de Médicos por la Verdad, haciendo negacionismo? ¿Qué es lo que piensa usted, haciendo negacionismo de la propia pandemia? Mire, por un lado tenemos una pandemia de la jerarquía que no se ve hace 100 años, para la cual ningún país estaba preparado, que se amplió todo lo que se pudo el año pasado, pero lo que no se puede conseguir es el recurso humano, que no se consigue en la góndola de un supermercado, no hay más. Sí, y que encima en muchas provincias está mal pago. Digamos, sí, contábamos recién en el comienzo el caso de Neuquén, por ejemplo. Sí, pero aunque querramos conseguir más, no hay. Por otro lado, estamos dando un mensaje a la población que por favor se cuide, porque si no se cuidan no los vamos a poder atender, y sale este grupo que por ser médico tiene más responsabilidad a decir todo lo contrario. Pero aparte a convocar... Doctora, quiero volver un poco al origen de la pregunta. ¿Están cometiendo un delito? ¿Ustedes los denunciaron por un delito penal? ¿Cuál? Exactamente, porque están yendo en contra del artículo 205 del Código Penal, sobre el que se basa el DNU. Tenemos un DNU que restringe la circulación. Y el hecho de que las personas se junten es un delito en este momento. Por eso le decía que es tanto esto como el que se junta en una fiesta clandestina. Nosotros hicimos la denuncia al Ministerio Público de la Acusación el lunes 24, actuaron rápidamente esa misma noche, ya tenía fiscal asignada la causa y un número, y se reunieron con el Ministerio de Seguridad. Armaron un operativo el martes para disuadir y que esta gente no se pudiera juntar, pero como se juntaron más temprano,
cuando llegó la policía, ya estaban todos ahí. Sí, ahí hubo una detención de 30 personas. Sí, porque agredieron a los que estaban. Les digo más, las agredidas fueron una mujer policía que recibió una trompada y una periodista del diario a la cual agredieron. Y agredían a la prensa porque querían que se sacaran los barbijos. Sí, sí, y además escupían a los policías, digo, fue una situación a la policía, un poco... lo cual lleva a un contagio porque la policía tenía sus barbijos, pero además, los tenía encima. No es momento. Además de mal gusto, es peligroso. Espera un cachito, doctora, ¿le quieren hacer una pregunta? Sí. Doctora, si ustedes hacen una denuncia penal y no tienen en claro de dónde es el origen de estos médicos que vienen de otros lugares, de otras provincias, que no son de Santa Fe, pero además tampoco está claro cuál es el objetivo del financiamiento. Está claro que no es vender nada, porque en todo caso lo que están diciendo es no hagan determinada cosa, no se vacunen, no se pongan barbijo. Si no es económico, si no es sanitario, ¿el objetivo de esta organización puede ser político? Y probablemente sea político, pero es a nivel mundial, como dicen ustedes. Realmente no tiene ni pie ni cabeza esto. Lo que sí yo les aseguro es que lo que nosotros denunciamos un delito y la justicia lo consideró así, inclusive por el hecho de ser médicos de otras provincias, la detención fue mucho más prolongada. Es más, nosotros hicimos una sugerencia muy humildemente a la Fiscalía planteando de que, bueno, todos los 29 tienen causas abiertas por distintas cosas. Los que la organizan, concretamente, es mucho más serio. Pero ahí me pongo del otro lado, doctora, y yo digo, sí. No tienen, aunque equivocados, y yo creo que son una manga de delirantes, pero ¿no tienen derecho a la libertad de expresión? Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es convocar gente para contagiarse en la calle en un momento en que hay un decreto donde hay una restricción para proteger a la ciudadanía, en el cual es una cuestión de salud pública. Esa es la diferencia. Hubieran convocado por internet y lo hacían por Zoom, nosotros no decíamos nada. El tema era el convocar a reunión en un momento en que está prohibido y en el que se sabe que por lo menos hasta este domingo no se puede hacer eso y el lunes no se puede convocar a más de 10 personas en un lugar abierto. Justamente la consigna del agrupamiento era que se contagien. Usted está diciendo que incitaban al contagio. Y sí, porque, o sea, aparte que en este momento está prohibido que la gente se junte en la calle. Es así de claro, estamos en un momento de restricción. Desde ahí nosotros sacamos que es un delito que ellos hayan convocado masivamente para reunirse. Si lo hubieran hecho por Zoom, nosotros no hubiéramos hecho nada, porque no es un delito, pero sí convocar a la presencialidad a un grupo de gente en este momento, en el cual, aparte, les vuelvo a repetir, esta fue una medida desesperada del gobierno nacional porque está estallando el sistema de salud y es la única forma de frenar el contagio y que se pueda atender a la gente. Por eso esto ahora, al margen de lo legal, doctora, ¿ustedes intentaron hacer una especie de rastreo, de arqueología, de dónde vienen estas ideas? Porque en algunos casos en España y en Alemania se descubrió que varios de los médicos eran homeópatas, por ejemplo, y que a partir de su teoría de que, bueno, que había que privilegiar el sistema, no sé, de alguna manera el sistema inmunitario, no sé, ¿hay algún debate interesante que se pueda plantear más allá de las cosas que dicen? No, es más, yo le digo, los nombres de esta gente los conocimos el lunes, porque el año pasado figuraban en todos lados y nadie sabía quiénes eran. Y realmente era muy llamativo y uno pensaba quién está atrás de esto. Y para serle sincera, Rolando, son tantas las cosas que tenemos en este momento como gremio para solucionar y apoyar a nuestra gente que no podemos perder tiempo en ver de dónde esta gente saca lo que saca, que hay cosas que son de pura ignorancia. Sí. ¿Sabe lo que pasa, doctora? El barbijo... Sí. Lo que pasa es que va a llegar un momento donde vamos a tener que, la justicia va a tener que hacer hincapié sobre todo esto porque esto va a costar vidas humanas. No nos olvidemos el caso, yendo a los extremos, de Jim Jones allá por los años 70,
que terminó en una masacre terrible. Bueno, esto también termina costando vidas ensumadas, la negación de la pandemia hoy en día, y la estamos contando todos los días. Sí, a ver, sí, Juan Pablo. Sí. Bueno, por eso lo pusimos en manos de la justicia. Y le digo más, le hemos pedido a la justicia, le hemos sugerido humildemente que si les da una probation para hacer trabajo comunitario, sea en las salas COVID, donde necesitamos gente. Sí, pueden hacer un desastre. Sí, doctor. Sí, a mí me parece importante destacar lo siguiente con respecto. Que se pueden hacer. Me parece importante destacar lo siguiente con respecto al tema de las manifestaciones. Una cosa es justamente el derecho a manifestarse, lo digo porque aparte lo viví en carne propia cuando el año pasado reclamamos que la justicia vuelva a trabajar y nos terminaron denunciando. Una cosa, y que lo resolvió la justicia, y lo que dijo justamente es esto. El derecho constitucional a peticionar ante las autoridades y a manifestarse está por encima, si se quiere, de una norma de rango inferior. Ahora, nosotros, y quedó claro en la sentencia, respetamos todas las medidas de cuidado que imponía el gobierno. Acá sí hay una diferencia muy importante. Que estos van en sentido contrario. Exactamente. Igualmente además, la realidad epidemiológica es completamente distinta. Sí, por supuesto. Bueno, pero de todos modos me parece que si vos guardás la distancia, están todos con barbijo, los organizadores se ocupan de llevar alcohol para que todo el mundo, digamos, se pueda poner y... Es una cosa no o sea, el problema no es manifestarse, porque en esto sí me parece muy importante guardar el debido equilibrio. Pero para Juan Pablo, porque acá Rolo contaba una situación que es, escupían a la policía. Sí, eso es un disparate y en eso claramente no se parece en nada a lo que nosotros hicimos. Ahí hay un artículo que es el 202 que tiene hasta 15 años de prisión porque estás propagando dolosamente una enfermedad. Pues es a propósito. Exacto. Porque eso hacían eso. Cuando los policías los iban a detener, los escupían. Claro. Sí, y además, bueno, tenés resistencia a la autoridad, tenés un concurso real. ¿Qué pasó con los delito. médicos que detuvieron ese día? ¿Ya los soltaron, doctora? Hay 3 que creo que hasta ayer estaban todavía detenidos. Yo les voy a preguntar algo a ustedes ahora. A ver. Porque yo considero que mi libertad termina donde empieza la del otro. Y todos tenemos derecho a manifestar. Pero en un momento en el cual, por esta pandemia, está muriendo gente, ¿por qué necesidad tenían que hacer este tipo de manifestación en un momento que está prohibido justamente por salud pública? ¿No podían esperar a que pase esto para hacerla? Sí, lo que pasa es que aquí en Buenos Aires todos los días tenemos alguna manifestación, bueno, pero de algún grupo piquetero. Digo, las manifestaciones no han cesado pese a las restricciones. Con lo cual ahí entonces uno empieza a decir, ¿cómo? Empieza la desigualdad, donde al que pueden controlar lo controlan y al que no pueden controlar no lo controlan. Supuestamente sos médico, Rolando, y vos tenés que pregonar por la salud de la comunidad. Esa es la diferencia grande a cualquier otro tipo de organización de una manifestación. Claro. Si vos sos médico, vos tenés que llevar la verdad de la salud. No estimular, por ejemplo, se me estaba ocurriendo pensar en el tema de los motivos, estimular el consumo del dióxido de cloro, que está totalmente prohibido, y lo único que están alegando es que en Bolivia está aprobado, cosa que es mentira, por ejemplo. No, y la ivermectina. ¿Cuántos médicos hemos entrevistado que salían recomendando ivermectina y ahora dijeron que no sirve para nada? El Ministerio de Salud de la Nación lo desaconseja para el tratamiento tanto preventivo como el tratamiento de la enfermedad. ¿Dónde está todo lo que decían, no, la ivermectina, cura y qué sé yo? Hicieron tomar ivermectina a tanta gente. Acordate que se agotaba en las farmacias. Haciendo manifestaciones en Rosario están. ¿Y la diputada del Frade que defendía el dióxido de cloro? Que exhortaba a los demás diputados a que investigaran justamente. Mientras Carrió decía que la vacuna era veneno, del Frade proponía una localidad que nosotros tomar dióxido de cloro. La verdad que entrevistamos al alcalde en San José de Chiquitos, donde no se obtuvo respuesta justamente. Doctora, le agradecemos mucho el contacto. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes y les quisiera decir algo más. Yo lo que le pido desde acá a toda la población es que por favor se cuiden. Estamos viviendo momentos críticos y van a ser peores porque todavía no se sumó a esto el pico del invierno. Y el sistema de salud no da no solo para los pacientes COVID, no da para ningún paciente, ni para el que tiene un accidente, ni para el que tiene un infarto. Y les pido que se cuiden
para que los podamos cuidar, porque el personal de salud y en particular los médicos no damos más. Se tienen 3, 4, 5 veces más camas de las que se puede atender y muchísimos más pacientes de los que se da abasto a atender. Sí. Y no es que uno va al armario del fondo y saca médicos, ¿no? No, ni médico, ni enfermero, ni kinesiólogo. El personal de salud no se consigue en la góndola del supermercado. El problema que tenemos, porque pueden traer 20.000 respiradores, 20.000 camas, pero no va a servir, no sirve. Hoy hay que partirse en 20 pedazos para poder atender. Y yo, si ustedes me permiten, si tienen 2 minutos, quisiera decir algo muy escueto. Usted dijo, Rolando, en el inicio, hablamos del tema Lara en Santa Fe. Yo quiero decir una sola cosa, el tema está judicializado. La foto que se vio y que está circulando es del día lunes 17, cuando estaba esperando el triage porque en 30 minutos se la ingresó. Después se la derivó y ella fallece en la madrugada del día 21, estando internada en terapia intensiva. Lo que quiero dejar en claro es que tuvo atención médica todo el tiempo. Porque es muy duro ver esa foto, es terrible y desgarrador. Pero no solo hay que ver la foto, sino la película. Porque cuando pasa eso parece que hubiera muerto sin atención y gracias a Dios se consiguió donde internarla, estuvo varios días en terapia intensiva y lamentablemente falleció igual como está falleciendo mucha gente joven que en este momento tenemos internada. Tenemos gente mucho más joven que en la ola anterior y eso lleva a que la ocupación de camas sea por mucho más tiempo. Entonces yo lo que le pido también a la población, así como el año pasado nos culparon al personal de salud de los contagios, que no nos culpen ahora de que el sistema de salud está desbordado por una pandemia que no se ve una de esta jerarquía desde hace 100 años. Doctora, así que cuídense para que los podamos cuidar. Le agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes. Una de las polémicas que estalló esta semana arrancó con Patricia Bullrich cuando dijo el domingo pasado que el gobierno le había pedido un retorno al laboratorio Pfizer para que Pfizer trajera las vacunas a la Argentina. A lo largo de estos días, Patricia Bullrich amagaba que insistía con lo que había dicho y después reculaba y decía que no, insistía y después decía que no. ¿Qué dijo en concreto Patricia Bullrich? Que había habido un pedido de retorno al laboratorio Pfizer. Ahora tiene varias querellas. Una querella que le va a hacer el presidente Alberto Fernández, otra querella que le empezó Ginés González García, que reapareció Ginés González García después del escándalo del vacunatorio VIP, cuando saltó la denuncia del pedido de retorno, coima en castellano coloquial rioplatense. Y también va a haber una querella, en este caso una querella penal, hecha por el Ministerio de Salud. ¿Qué dijo Bullrich? Ahora nos llega esta información, es nuestro deber como diputadas de la Nación hacer esta denuncia, pero no queremos en un marco de campaña que esto sea utilizado. Queremos una investigación seria y responsable. Pfizer no pidió ni cambio de la ley, y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado. Las Malvinas se la podíamos haber dado. Ginés González García dijo, para firmar este contrato con Pfizer, tiene que haber un intermediario, que es el mismo que de AstraZeneca, Sigman. Eso tiene una sola explicación. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna. ¿Vos estás acusando al ex ministro de intentar tener un retorno de esa vacuna? Pero no tengo la menor duda. Esa vacuna no está en la Argentina porque no hay un argentino con quien hablar que le pudiera dar parte de eso. Espérame, eso no tengo la menor duda y además eso es criminal. Lo que dice es falso. Que nunca nadie le pidió a ningún laboratorio que tenga un intermediario para vendernos vacunas y que nadie
pidió sobornos y nada parecido. Es una difamación imperdonable. Tras la acusación de Bullrich, Pfizer negó un pedido de coimas del gobierno por sus vacunas. El hecho de corrupción está en no haber firmado un contrato por haber pedido la exigencia de un intermediario que es la típica matriz de corrupción K. Hoy él personalmente yo, y voy a demandarlo civilmente, y los daños y perjuicios se los voy a donar al Instituto Malbrán. Pero esto no se aguanta más. Bueno, ahí está planteada la cuestión y ahora la última declaración de hoy de Bullrich dijo que ella nunca habló de sobornos, de coimas, sino que hablaba de retornos, pero hasta donde yo sé, retorno en castellano rioplatense es un pedido de coimas. Gregorio Dalbón es el abogado del presidente Alberto Fernández en esta querella que Alberto le ha presentado a Bullrich. Doctor Dalbón, Graña le habla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Rolando? Bien, a ver, ¿cómo es la cuestión? ¿Hay pedido de coimas o no pedido de coimas en lo que dijo Bullrich? Porque retorno hasta para nosotros era eso, a lo mejor nos equivocamos nosotros. Bueno, si vamos a analizar, Rolando, que ella entregaría las Malvinas por Pfizer, la verdad que estamos escuchando a una mujer que, como dijo Máximo Kirchner hoy a la mañana, si bien lo hace para tener notoriedad, lo logra, porque tiene notoriedad, pero el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se ha puesto un límite, y ese límite es que una mujer, por más que sea presidenta de la oposición, como Patricia Bullrich, no puede bajo ningún punto de vista hablar de retornos, de intermediarios, en algo tan sensible para la Argentina como son las vacunas y como es la negociación de una vacuna con un laboratorio, en este caso Pfizer. Por tal motivo no es que vamos a querellarla, sino que, digamos, vamos a hacer una demanda civil, que es una acción que tiene, digamos, por vida tratar de buscar de alguna manera un resarcimiento, y ese resarcimiento el presidente lo va a donar íntegramente al Instituto Malbrán, y vamos a hacer leer la condena, que va a ser seguramente muy rápido, en el mismo medio donde difamó. Ahora veo que en tu programa esta mujer sigue repitiendo, así que vamos a tener que ampliar la demanda, pero es una cuestión civil, no es una ¿Qué pasa si ella cuestión se retracta? Porque dice, yo no hablé de sobornos, no hablé de coimas. Mira, Rolando, la instrucción del presidente es que quiere ir a juicio. No, acá no importa que una persona te ensucie, que ensucie a un gobierno, y sobre todo Alberto Fernández. Alberto Fernández es un presidente que se ha dedicado en los 2 años de gestión pública que tiene como presidente, por una cuestión ajena a la plataforma política que vino hacia el mundo, en tratar de salvar vidas, en tratar de buscar lo único que puede no ser apelable, que es la muerte. La muerte es lo único en la vida que es inapelable. Y la verdad que después de hacer todo lo que está haciendo Alberto Fernández, por quien todos pueden decir que hace algunas cosas bien, algunas cosas mal, está como presidente de la Nación a la faz de la crítica de cualquier persona, pero con respeto. Bajo ningún punto de vista se puede hablar de corrupción, porque Alberto Fernández ha demostrado, no solamente durante la presidencia, sino durante toda su vida, que es un hombre probo y honesto. Y no vamos a permitir que Patricia Bullrich, una chica a la que le decían Kili en el 76, venga a apretar o venga a decir que este gobierno soborna. A ver, ¿y qué pasa si es elegida diputada y tiene fueros a fin de año? No pasa nada. En la acción civil estamos buscando un resarcimiento, no la prisión. No estamos buscando criminalizarla a ella, porque además también es bueno destacar que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por el fallo Kimmel en el 2008, ella en el 2009, Cristina, Sí, no existe más la querella penal por dichos, por calumnias e injurias. Está bien, pero a ella no le pueden proteger los fueros después y decir, bueno, tengo una ascendencia civil, pero ¿los fueros me protegen? No, los fueros no la van a proteger porque no estamos buscando bajo ningún punto de vista la detención. Estamos buscando simplemente que se haga cargo de su difamación, que además está prácticamente confesa por cuanto el laboratorio Pfizer... Y ella misma ahora está diciendo, yo no hablé de coimas. Evidentemente, quizás a esta gente del macrismo, como digo yo,
lo único que le duele es el bolsillo. A priori, ¿no? Con una excepción, ¿no? A Pepín Rodríguez Simón, evidentemente, las cuestiones penales le molestan porque huyó del país. Sí. Aquí Néstor Espósito le quiere preguntar. Sí, doctor, la demanda civil tiene una instancia de mediación que es previa a que comience formalmente el juicio. ¿Qué pasa si Patricia Bullrich en esa instancia de mediación diga, sí, ok, está bien, tienen razón, lo que yo dije fue inapropiado, esta es mi oferta para terminar con el juicio tempranamente? Bueno, sí. Un papelón. Y la oferta, claro, además de eso, no creo yo que una montonera vaya a retroceder o entregar. La verdad, quizá los antecedentes de ella es entregar a los compañeros, por ahí también entrega sus ideas. No lo sé, pero yo creo que una montonera no debería hacer eso. Debería ratificar sus dichos e ir hasta las últimas consecuencias, si tiene los ideales que tenía cuando era montonera. Pero me parece que esta... No, me parece que cambió de ideas. Todo este ha cambiado radicalmente de ideas. Y como dice Máximo, no tiene entidad. Pero tampoco vamos a permitir que se lleve el gobierno por delante, ni tampoco vamos a permitir que mancille el honor de Alberto Fernández, ni de ninguna manera vamos a permitir que diga que el gobierno argentino es capaz de sobornar o buscar un intermediario para tener una vacuna, cuando Alberto Fernández se sienta y negocia con todo el mundo que puede para tener vacunas, porque se ha dedicado estos 2 años de la presidencia a tratar de vacunar, a tratar de paliar esta crisis sanitaria y este estado de decepción. Y realmente ha sido reconocido como uno de los mejores presidentes del mundo en cuanto a la ayuda hacia los trabajadores. Entonces, ¿para qué mancillar el honor de esta manera? Evidentemente, la oposición no tiene ideas, entonces agrede. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. A usted. Nos vamos a una información urgente. Esto está pasando en las calles de Lanús. Ahí vamos a tomar contacto con Mauro Gundín. Mauro, contanos dónde estás. Hola Rolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien lo decía vos, en Lanús estamos, en la localidad bonaerense de Lanús, aquí muy cerquita, a escasos metros de la estación Lanús. Y mirá, yo te voy a mostrar lo que se está dando en estos momentos, que es primero un operativo de seguridad que está sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, pero dentro de un contexto, Rolo, innovador, por lo menos en las formas, en el contenido, porque más allá de los patrulleros que vos estás viendo y que son habituales, más allá de los efectivos de seguridad, de los policiales que vos estás viendo y que son habituales, nos encontramos con que hay una comisaría móvil aquí en Lanús. Una comisaría móvil, no patrullero. Que esto es... No, además de los patrulleros que están con el operativo, por supuesto, hay una comisaría móvil. Esta comisaría móvil lo que hace es justamente agilizar todos los trámites, viste Rolo cómo es esto, los trámites burocráticos, eso que a lo mejor vos decís, ¿por qué tardo 6 horas, 5 horas, 4 horas en hacer un trámite? Sí, bueno, y estoy más tiempo yo que el chorro. Exactamente, con todo, con la denuncia que tenés que firmar, bueno, aquí esto se está instalando a partir de hoy, que es algo innovador, digo, porque es la única que hay, por lo menos aquí en Argentina, y esto no solo es para estar más cerca de lo que es el contacto con los efectivos policiales y los patrulleros en sí, o el operativo de seguridad, sino para agilizar. O sea que si detienen a alguien en el control, lo llevan a la comisaría móvil. Si detienen a alguien en el control, si en la otra cuadra un policía arrestó a alguien porque robó, por una pelea, por lo que sea, se viene acá, se hace los trámites correspondientes y a la persona a la cual llevan detenido, demorada, poner el rótulo que vos quieras, va directamente a la comisaría. Es decir, lo que tardaría 7 horas, 5 horas, 4 horas, acá en media hora lo podemos terminar. Pero para que te dé más precisiones, tengo a mi lado a Diego Kravet, que es el jefe de gabinete de Lanús, también a cargo de la seguridad del municipio. Él nos va a explicar seguramente con minuciosidad todo el tema, así que él te está escuchando, Rolo. Diego Kravet está en contacto. Diego Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Para qué sirve una comisaría móvil? ¿Qué es lo que resuelve en este caso?
Mira, a ver, ¿cómo funciona en la actualidad un procedimiento de calle? Si un oficial de policía detiene a una persona, lo que hace, en primer lugar, es trasladarlo a la comisaría. En la comisaría, otro oficial de policía le toma la denuncia. Y después hay que llevar a ese detenido a un lugar médico para que le haga lo que se llama un examen precario de su estado de salud. Eso le demora desde el momento que se produce la detención hasta que termina el examen médico y queda definitivamente detenido en la comisaría, entre 2 y 7 horas al oficial de calle. ¿Qué hacemos nosotros? En vez de que haga todo eso el oficial de calle y que pierda el día con una sola detención, se produce la detención, llega a la comisaría móvil, dentro de la comisaría móvil hay un oficial escribiente. El oficial escribiente está conectada directamente su computadora al Ministerio Público Fiscal, con lo cual el acta ingresa en forma directa a la Fiscalía. Sí, y eso permite que no haya trampas cuando desaparecen los detenidos porque arreglan en comisaría. Exactamente. O sea, no solo no hay trampas, sino que ingresa directamente en Fiscalía. Hay un médico, la persona que se veía ahí antes seguramente por cámara, que está con un chaleco verde, es un médico, le hace el examen médico precario directamente acá, con lo cual en media hora se hace el acta, el examen médico precario y un patrullero traslada al detenido a la comisaría directamente al calabozo. ¿Qué pasa? El oficial de calle, en vez de perder todo el día en la comisaría, vuelve a trabajar y lo que era una detención en el día se transforma en un oficial que puede hacer 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 detenciones en su horario de trabajo. Entonces ganamos una enorme cantidad de tiempo de operatividad del oficial de calle, que es lo que más se reclama en el conurbano bonaerense, que es el policía que esté persiguiendo ladrones y no esté metido dentro de la comisaría. Claro. Bueno, esto viene a agilizar la burocracia, el tiempo para que el oficial esté en la calle. Le quitás gente a la burocracia, a todo el tramiterío. Es que es el lado B de la seguridad pública, Rolo. Vos sabés que a veces uno piensa, ¿por qué no está el policía que estaba usualmente en mi cuadra? ¿Por qué no está acá? Bueno, no está porque está perdiendo cualquier cantidad de tiempo en las comisarías. Bueno, esto con la comisaría móvil se resuelve, pero se resuelve aparte de una forma, me parece que es muy buena porque es muy transparente. ¿No puede haber impugnaciones legales? Al sistema. No, sí, bueno, la detención, ¿viste? La cuestión es del abogado defensor que te diga, bueno, no, acá el procedimiento no fue el habitual. Es que el procedimiento es sumamente transparente. Nosotros lo veníamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la verdad que un equipo bárbaro, el del doctor Berni, y con las fiscalías de Avellaneda, Lanús, con lo cual la verdad que el sistema se está implementando con la anuencia de todo lo que es el cuerpo legal y el funcionamiento legal. Te diría todo lo contrario, más transparente que este sistema no hay, porque vos acá ves todo lo que pasa, acá no hay secretos, acá está en la calle, el oficial toma directamente las declaraciones acá, no hay, digamos, un acta B, digamos, o una rotura de actas como puede haber pasado en algún caso conocidos en comisarías, que en realidad no se está haciendo el acta, sino que se está escribiendo en otra máquina que después no va a ningún lado. Acá todo ingresa al sistema legal, todo está en forma transparente online y todo ingresa directamente en el sistema del Ministerio Público Fiscal. ¿Y la provincia o el Ministerio de Seguridad? Porque digo, aclarémosle a la gente que son signos políticos diferentes. Lanús está gobernado por Juntos por el Cambio, el Ministerio de Seguridad, la provincia está gobernada por el Frente de Todos. ¿Hay acuerdos sobre la implementación de al menos estas comisarías móviles? Nosotros lo venimos hablando con el Ministerio, que tiene un equipo, el doctor Berni, la verdad que no me canso de decirlo, tiene un equipo muy sólido, muy interesante, labura muy bien y lo venimos hablando el año pasado con ellos y este año ya lanzamos la iniciativa. No es la única que hemos lanzado en forma conjunta, la patrulla de respuesta inmediata, que es otra forma de hacer prevención, también muy dialogado con el Ministerio de Seguridad bonaerense, implementados también en otros municipios. La verdad que tenemos un buen diálogo y tienen un equipo de fuste de que hacen buen laburo. La verdad que hacen buen laburo. Ahora hablando de seguridad, ¿cómo está en estos días de confinamiento? ¿Bajó el nivel de delito, por lo menos en Lanús? En Lanús bajó el nivel de delito, obviamente tenemos delitos. Tuvimos 2 procedimientos muy buenos que nos vinieron, 2 investigaciones realmente muy buenas de la Fiscalía Descentralizada de acá de Lanús y de la policía bonaerense, que desbarató 2 bandas de robaautos que a nosotros nos venían volviendo locos. En total hubo entre las 2 bandas 16 detenciones.
con una veintena de allanamientos. Rolo, la verdad que muy buen laburo. Son 2 bandas distintas de la misma zona y la verdad que inclusive pasamos ya los 10 días sin ningún robo de autos por la noche, lo cual para la zona sur es, te diría, milagroso. Un récord. Y para nosotros es, la verdad, que muy importante. También es cierto que nos ayuda, y vale decirlo, este artículo 205, que es para el tema del confinamiento, también nos ayuda a que sean más fáciles los controles, ¿no? O sea, como que cuando vemos que hay ciertos movimientos que no deberían haber porque hay confinamiento, automáticamente ya activamos las alarmas para poder, tanto de cámaras como de prevención de patrullaje, para ir a ver el movimiento de autos o el movimiento de algunas personas en particular. Así que eso también nos ha servido para bajar, pero la verdad que buen laburo de la Policía Bonaerense y la Fiscalía desbaratando estas 2 bandas. Diego, muchas gracias por el contacto. Mauro, gracias, abrazo. No, gracias a vos. Un abrazo grande, Rolo. La semana pasada en GPS les presenté la historia de Carlos Ahumada Kurz. Carlos Ahumada Kurz es un empresario mexicano que, harto de que lo chantajearan y le pidieran dinero de contratos de obra pública, publicó los videos donde se mostraba cómo él entregaba valijas llenas de plata a los funcionarios. Claro, en aquel momento los funcionarios eran funcionarios, como si dijéramos, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios del Distrito Federal de México, pero el detalle es que quien gobernaba en aquel momento era un señor que hoy es el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ahumada Kurz pasó 3 años preso porque le inventaron una cantidad de causas. Vino a la Argentina, cuando lo sobreseyeron de todas las causas, se escapó, porque él es argentino, se vino a la Argentina, y aquí le pasó algo parecido. No fue preso, pero le empezaron a armar una serie de causas. Ahumada Kurz denunció al ministro de Justicia, quien fuera al ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿Por qué? Porque era el abogado en las sombras, o no tanto, de la mujer que lo estaba denunciando desde México, Ahumada Kurz. Lo increíble es que la justicia argentina rápidamente, a pesar de que aquí le armaron causas y lo tuvieron 4 años investigándolo, rápidamente la justicia federal argentina sobreseyó, le dio un sobreseimiento exprés a Garabano. Ahora yo les voy a mostrar la curiosa devolución de dinero que hizo Germán Garabano justamente a los mexicanos que lo habían contratado. Claro, él devolvía dinero siendo ministro de Justicia cuando no podía ser abogado de nadie. Véanlo. Carlos Ahumada Kurz habla con acento mexicano, pero no es mexicano. Nació en Argentina, emigró de adolescente a México y allá se convirtió en un poderoso empresario de la construcción. Carlos Ahumada llegó a México con su familia en 1975. Logró colaborar en alcaldías como la Álvaro Obregón e Iztapalapa. Carlos Ahumada logró tal poder y riqueza que incluso compró los equipos de fútbol de León y Santos Laguna, además de que fue productor de la película Sin Ton ni Sonia y dueño del restaurante Sales y Soles. Pero en México las cosas se parecen mucho a la Argentina y harto de tener que pagar coimas a los funcionarios, Ahumada Kurz los grabó y los denunció. Allí empezó su desgracia. Son 45.000, mira, eso me gastó sentido de mira, el 26 de febrero los 50.000 pesos ahí en la Secretaría del Gobierno. Ahumada Kurz estuvo 3 años preso por causas armadas. Fue absuelto de culpa y cargo, contó su historia en un libro y pensó que iba a poder vivir tranquilo en la Argentina. Pero no fue así. Pocos años después de llegar, igual que en México, aquí lo amenazaron y le empezaron a armar causas. En Comodoro Pi lo investigaron durante 3 años, pero en todas esas causas salió sobreseído. Claro que detrás de todas las denuncias había siempre un mismo nombre: Germán Garabano. El exministro de Justicia de Mauricio Macri fue el abogado en las sombras de los funcionarios mexicanos corruptos que aún perseguían a Ahumada Kurz. Pero ¿qué fue lo que desencadenó la persecución de Ahumada Kurz en la Argentina? Un pagaré. Una deuda de $25 millones que un partido político mexicano se negaba a pagar. Contame, Carlos, ¿por qué denunciaste ante la justicia argentina a Germán Garabano? Porque tenía todos los elementos que consideré necesarios para demostrar que había actuado en un juicio que nosotros estábamos reclamando de un pagaré, y él había actuado siendo ministro de Justicia de la Nación
como abogado también de la parte a quien nosotros estábamos demandando. O sea, él, siendo ministro de Justicia, era abogado de la gente a quien vos le querías cobrar el pagaré. Así es, inclusive. No es incompatible. Totalmente, así no es solamente una apreciación mía, sino que así lo acredita una certificación que hicieron en el juzgado en abril del 2016, o sea, ya 5 meses después de que él había asumido como ministro, donde todavía seguía siendo abogado en la causa. ¿Y ellos por qué no te querían pagar? Porque, o sea, concretamente porque no querían pagar, y en el 2014, cuando intenté hacer las gestiones, quien firmó el pagaré como presidenta del PRD era Rosario Robles. Rosario Robles en el 2014 era la secretaria de Estado, que es un ministro. Pero una ministra superpoderosa. La más poderosa del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¡No te empujes! Aquí estoy dando a la cara, como la he dado siempre. La población. Pero hoy está presa. Está presa, le acaban de, no sé si le acaban de dictar sentencia por 21 años de cárcel, por corrupción, por malversación de fondos, no sé qué tantos delitos. Un juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por 2 delitos relacionados con el desvío de más de 5.000 millones de pesos, lo que se conoce como el caso de la estafa maestra. ¿Y Garabano la defendía a ella? Está acreditado en el expediente, él era apoderado y representante en Argentina de esta señora y del PRD también. A ver si lo entiendo bien. El ministro de Justicia argentino, con incompatibilidad en su estudio y firmando escritos personalmente, defendía a una funcionaria mexicana que hoy está presa por corrupción. Así es. Bien. Cuando vos empezaste a reclamar por ese pagaré, ¿qué pasó aquí en Argentina? Empezaron una serie, porque además me lo mandó a decir la señora de manera clara y sin pelos en la lengua. La señora, ¿quién es? Rosario Robles. Rosario Robles, de que si no dejaba de insistir en el cobro del pagaré, me iba a hacer la vida imposible a mí y a mi familia, y mandó todas las amenazas habidas y por haber, a través de una persona conocida. Bueno, cumplió su palabra, y una de las tantas cosas que hicieron fue que aquí, en el edificio, hubo una causa penal que también se manejó bastante raro. Vino un agente del Servicio Secreto Mexicano con pistola, y aquí afuera me amenazó, dicho en mexicano, que dejara de chingar con seguir queriendo... De joder, va. Que dejara de joder. Con seguir intentando cobrar el pagaré, porque si no me iba a ir muy mal. Sobre eso se abrió una causa, sí. Pero el fiscal y la jueza la cerraron rápidamente, pero el fiscal en aquel momento estaba a las órdenes de Garabano, que era procurador de la ciudad. Así es. Y ya era el abogado de Rosario Robles. En 2014... ¿Cómo siendo procurador de la ciudad era abogado de Rosario Robles? Bueno, es que eso es lo que yo digo, que no sé por qué no se investiga por parte de la justicia. Por eso ya hice la denuncia. Pero esta fue solo la primera. Contá después las siguientes episodios y desgracias que te pasaron en la justicia argentina. Bueno, ya cuando entra Germán Garabano como ministro, una de las primeras situaciones que tengo que enfrentar la causa que me relaciona Martín Lanata con Aníbal Fernández, que había venido, según esto, a este edificio a recoger millones de dólares. Una mentira. Nunca conocí a Martín Lanata, no sabía ni quién era, me enteré a raíz de estos hechos. Y estuve yendo... Ahora, recordemos, Martín Lanata, el acusado del triple crimen de General Rodríguez, dijo que había venido acá a buscar dinero para Aníbal Fernández. Una cosa más... Ahora se sabe que Martín Lanata denunciaba a cuenta, digamos, se ve que alguien le pagaba y él denunciaba cualquier cosa. Totalmente, o sea... Hasta quien había matado a Kennedy. Nunca vi a Martín Lanata
nunca vino al edificio, nunca nada. O sea, nunca me dio dinero, ni nunca yo le llevé dinero por ningún motivo a Aníbal Fernández. ¿Te abrieron una causa por esto? Me abrieron una causa, o sea, y estuve 2 años siendo investigado en el juzgado de Servini de Cubría. ¿Por qué digo que esto también tuvo algo que ver con las amenazas? Porque después de abierto el primer tomo, el cuerpo del expediente, los siguientes 5 cuerpos es el expediente del cobro de pagaré de La Rioja. ¿Cómo llegan ahí? Llega una persona un día en la mañana con una caja, la deja en la puerta del juzgado de Servini de Cubría y el secretario le dice, bueno, tiene que comparecer para decir que está dejando esta documentación para anexarlo al expediente. No lo digo yo, me lo dijeron en el juzgado. Esta persona se echa a correr, cuando le dicen eso, por los pasillos del juzgado, la salen también a correr para tratar de pedirle que efectivamente comparezca. Lo ven por la ventana que sale de Comodoro Pi, se sube a un auto negro y se va. Fíjense cómo funciona la justicia federal. Cuando el acusado es uno cualquiera, en este caso Ahumada Kurt, le abren una causa con denuncia de Martín Lanata, que era un tipo que terminó, todo lo que terminó diciendo fue falso. Y otra denuncia que también le abrieron la cuenta de la agrupación La Alameda. Lo tuvieron 4 años investigándolo en el juzgado de Servini de Cubría. Ahumada Kurt finalmente lo sobreseyeron en todo, no había nada. Ahora bien, el ministro de Justicia, Germán Garabano, que no podía ser abogado de nadie, porque así cualquiera, si uno contrata, viene y contrata, si tiene plata, contrata al ministro de Justicia de abogado y lo más factible es que le vaya bien en cualquier causa. Bueno, el ministro de Justicia, Germán Garabano, que no podía ser abogado de nadie y que fue denunciado por Ahumada Kurt, le dieron un sobreseimiento express. Claro, cuando las cosas se conocen y se vuelven públicas, siempre aparecen los papeles posteriores. Y esto es lo que tengo en mis manos. Una fotocopia de una auditoría que se hizo al Partido de la Revolución Democrática, donde estaba Rosario Robles. ¿Por qué? Porque Ahumada Kurt le había prestado a este partido algo así como 25 millones de dólares para una campaña electoral. ¿Qué aparece en la auditoría que tengo aquí? Les leo. Dice, bueno, es un listado de gastos que no se localizó la documentación soporte correspondiente. Una auditoría que se hizo sobre los gastos del Partido de la Revolución Democrática en México. Ahí al final, en rojo, les leo, figura un pago a Carlos Germán Garabano. O sea, desde el Partido de la Revolución Democrática le pagaron a Germán Garabano, pero, detalle, Garabano no dio factura. ¿Cómo iba a dar factura? Si no podía dar factura porque era ministro de Justicia en la Argentina. Y si se lo pagaron antes de que fuera ministro de Justicia, tampoco podía ejercer el trabajo porque era procurador de la ciudad. Sin embargo, en los gastos del Partido de la Revolución Democrática figura un pago a Germán Garabano de $70.484.70. ¿Sí? Sin embargo, a Garabano en la justicia federal nadie lo quiso investigar. José Ubeira es abogado de Carlos Ahumada Kurt. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me explica estos milagros? Y bueno, son estas cosas que han pasado en este último tiempo. Yo llevo 40 años en la profesión y siempre digo que he visto todo. No. Siempre te queda algo, siempre queda algún acto. Siempre queda algo más. Y la verdad que esto es medio inexplicable, ¿no? Yo me he hecho cargo de atenderlo a este señor hace muy poco tiempo y he estado revisando todo lo que de alguna manera surge de los expedientes. Y es inconcebible que hay un abogado que era el delegado, porque les pagaré ese dichoso terminó en La Rioja, que después La Rioja ahora está en la corte la discusión. Se declaró incompetente. Y el abogado de Garabano en La Rioja era Brizuela, un doctor Brizuela. El doctor Brizuela fue grabado por Ahumada, pero lo grabó porque obviamente no sabía... No, es Galván, Guillermo Galván. Galván. Que es el viceintendente de La Rioja ahora. Perdón, Galván. Brizuela es uno de la Corte Suprema de La Rioja. Entonces, es claro, que aparece en la foto, no me confundí con el personaje, aparece en una foto Brizuela abrazado con Garabano. Y Galván lo grabó porque obviamente Ahumada, desconfiada de su propia sombra,
y le da toda la secuela y toda la secuencia de las actividades de Garabano mientras era ministro de Justicia. O sea, reconoce que el que estaba a cargo de la estrategia jurídica para México era Garabano. Y de acción. Hay una llamada que es que Garabano estaba compareciendo en el Congreso de la Nación y en paralelo estaba diseñando qué era lo que se iba a hacer en La Rioja. Entonces, todo esto fue presentado ante la justicia. Garabano era ministro de Justicia y a Ubadacur le plantaron 2 denuncias que eran falsas, lo tuvieron 4 años investigándolo, lo sobreseyeron. Ahora, cuando hay una denuncia de incompatibilidad manifiesta de Garabano, que da para sospechar que siendo ministro de Justicia podía haber estimulado persecución contra Ubadacur, le dan un sobreseimiento exprés. Le acaban de dar un sobreseimiento exprés. El dictamen del fiscal Franco Picardi, la verdad es que prácticamente cancela la investigación con la presentación de Garabano, y esto ahora fue apelado por mí ahora. O sea, ahora quiero decir, estamos en la feria y esto irá a la Cámara. Bueno, la Cámara Federal depende de quién te toque, veremos si esto continúa, pero la realidad es que lo de Ahumada yo no lo vi nunca. ¿Y cómo es posible que venga un agente de inteligencia mexicano a amenazar a un tipo en la Argentina? Bueno, eso es que el hombre parece que viene de Uruguay, alquila un auto, va, lo amenaza a Ahumada, pero lo amenaza con pistola y compañía. Y acá se produjo un expediente que no tiene más de 40 fojas y se sobresee, cuando de alguna manera es el ingreso de un funcionario del Servicio de Inteligencia mexicano a la República Argentina que por lo menos hubiera sido competencia de la Justicia Federal. Porque claramente estamos hablando de un funcionario... Un misterioso viaje. El tipo vino en el buquebús a la mañana y se volvió en el buquebús a la tarde. Se volvió pura y exclusivamente a los efectos de amenazarlo. Se evidente que vino en una misión. Vino a trabajar con una misión concreta. Y esto, digamos, se agiganta cuando uno ve que la persona que es la deudora real tiene 21 años de cárcel. O sea, claramente estamos frente... Bueno, pero esto de los $70.000 de Garabano... es como escandaloso. Finalmente terminaron pagando en un horario de $500.000. ¿A Garabano? A Garabano. Acá figura un pago de 70.000. No sé cuánto le habrán pagado. Le habrán dado un anticipo. No, pero, a ver, aparte no podía. No, pero es que aparte yo no me meto... Yo no sé del mundo abogado, pero no podía ser un ministro de Justicia. No es que tiene incompatibilidad. No me meto con los honorarios de nadie. Por mí que se ganara la plata que se le ocurra. Pero la realidad es que... Pero esto, ¿sabés qué pasa? Se inscribe dentro de lo que yo creo que fue este tema de la mesa judicial y los criterios de impunidad que se manejaron durante mucho tiempo en estos 4 años del macrismo. Se ve, pero ahí sí se ve. Si uno toma esto y lo compara con otros casos como el del Grupo Indalo o otros, donde no hacías lo que querías, te empezaban a caer causas judiciales. Bueno, es que lo de Ahumada se inscribe en esa lógica. Entonces, no es que... Porque a lo mejor el Grupo Indalo tiene trascendencia y porque tiene digamos, son personajes públicos y conocidos. Pero en este caso particular, basta que vos estuvieras del otro lado y el ministro fuera de alguna manera en tu persecución. O sea, el hecho, por ejemplo, de Fariña reunido, por ejemplo, con Garabano en el Ministerio de Justicia para actuar como arrepentido. O sea, todo este tipo de cuestiones que uno termina naturalizando es lo que explica lo que significó el macrismo y el lawfare en la República Argentina. Sí, doctor, ¿por qué, no sé si lo sabe o si lo puedo determinar, por qué un personaje político mexicano del Distrito Federal contrata a un abogado argentino que además tiene vinculaciones políticas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego es ministro de Justicia? Porque como Ahumada desconfiaba, mejor dicho, no tenía prácticamente cuartel en México como para poder ejecutar esa deuda, se pactó que la misma se podía ejecutar en extraña jurisdicción, que era la República Argentina. Por eso que el pagaré se está ejecutando aquí en la República Argentina. Porque allá en México, digamos que no puede volver. Siendo el presidente López Obrador. Claro, digamos, y sí, allá es de alguna manera lo que rige es plata o plomo, así que no hay mucho para discutir con respecto al tema de México. Por eso se ejecutó acá en la República Argentina. Y aquí Garabano asume la defensa de esos intereses económicos de esta mujer, Rosario Pero Robles. esa es representante de la presidenta del PRD, claro, que ahora está presa. Que además está presa no por poca cosa, está presa porque le llevaban camiones caudales con plata a la casa. Por eso se llama la estafa maestra. Claro. Ella es la que firma el pagaré ese. Sí, recordemos que ella tiene una sentencia de Falco de 15.000 millones de pesos mexicanos.
plata. Claro. Esa es la deuda, eso es lo que estafó al gobierno mexicano y se quedó con toda esa plata esta señora. Sí, y en el fondo lo que ahora está en discusión, porque también hay un contenido político que no quiero dejar pasar. El PRD es el partido de la oposición actualmente de López Obrador. Y Es el partido de donde nació López Obrador, pero que después se fue López Obrador y ahora pasó a la oposición. Exactamente. Y hoy actualmente lo nunca visto. El PRD, porque en México contra el presidente hay límites. Ahora están pidiendo el juicio político de López Obrador. Y tiene mucho que ver con esta lógica de la gente detenida, esta mujer detenida a los 21 años y compañía. Pero lo llamativo, eso será un problema en cualquier caso de México. Pero la lógica de lo que ocurrió acá en la República Argentina, la verdad, yo así, he visto cosas, ¿no? Pero esto de que entre un tipo de Uruguay con una pistola, que salga el mismo día, que el juez que interviene en la causa prácticamente la despacha en 35 Y la vergüenza fojas. ahora, mirado en retrospectiva, de que Martín Lanata denunciaba algo y te abrían una causa de 4 años. O sea, bueno, Martín Lanata, a ver, el tipo del triple crimen, de Forza Ferronivina, condenado, el que se fugó después, dijo que a Ahumada Kur le llevaba plata a Aníbal Fernández, le abrieron una causa y a Ahumada Kur lo estuvieron investigando 4 años. Pero Rolando, Martín Lanata hizo perder la elección de la provincia de Buenos Aires y Martín Lanata hizo perder una elección nacional. Porque si Aníbal Fernández llegaba a ganar la elección de la provincia de Buenos Aires, Macri no gobernaba. Y Martín Lanata es un tipo que está condenado a reclusión perpetua. Y le dieron máquina y le dieron manija, y esto pasó a la vista de todo el mundo dentro de la justicia Y federal. ahora, 6 años después, se comprobó que nada era cierto. Pero la lógica de la causa, todo lo que dijo Martín Lanata fue a servir y era todo falso. Por supuesto. Aníbal Fernández ni lo citaron a declarar como testigo. Pero ni como acusado, ni como nada. Pero es que es la misma lógica de Lanata con la Morsa, y lo invocan a Ahumada y le arman esta causa, y esto que dice que tira la documentación, el tipo sale corriendo. Es un escándalo. Entonces, yo lo que quiero decir es que frente a esta lógica general de la justicia argentina, es muy difícil de alguna manera no conmoverse. Recién, mientras vos estabas pasando a este tema de la médica que pasaste, pero si la Corte Suprema de la Nación avaló la presencialidad de las clases. Pero Sin ¿de qué escuchar juez a ningún experto. Pero ¿de qué juez me vas a hablar si no convocaron a un solo infectólogo para determinar si los pibes contagian o no contagian? Entonces, digamos, el pescado se pudre por la cabeza. Esta es la realidad. O sea, ahora hay un grupo de juristas que se presentó en la Cámara de Diputados pidiendo de alguna manera que la Corte Suprema se le haga un juicio político. Entonces, ¿cómo vos me vas a hablar de que la justicia federal o va a haber justicia en la República Argentina si en materia de presencialidad fue avalada por la propia Corte? Sí, pero esto no tiene el menor sentido común. O sea, lo de la Corte, ya lo dijimos, vos no estabas acá, pero lo contamos. Pero ahora se ve en perspectiva que buena parte de esas causas judiciales fueron denuncias que después no se comprobó nada. Pero no solamente que no se comprobó nada, sino que se determinó claramente... La de Ahumada claramente Kur es una de ellas. Que es esto, que es todo mentira, que fue todo un armado de causas. Y esta es la lógica de esa mesa judicial, que cada uno se dividió en grupo de tareas. Néstor, ¿qué pasa con Bullrich y D'Alessio? Hay documentación de registros de por lo menos 3 visitas de Marcelo D'Alessio al Ministerio de Seguridad, en 2 de ellas a la unidad ministro, para ver a Patricia Bullrich. ¿No era que Patricia Bullrich decía que era psiquiátrico? Bueno, una cosa no invalida a la otra. Puede haberla ido a visitar un psiquiátrico a Patricia Bullrich, no sería extraño tampoco. Pero no es solo D'Alessio, D'Alessio no es solo D'Alessio, hay una cantidad enorme de personajes vinculados con el Poder Judicial y con los servicios de inteligencia que estuvieron visitando el Ministerio de Seguridad. Si lo tenés a tus espaldas, ahí tenés algunos de los nombres. Marcelo D'Alessio en 3 oportunidades, el fiscal Guillermo Marijuán en otras 3, el fiscal Carlos Stornelli en 2, el fiscal Carlos Rívolo en 2, José Torello, uno de los integrantes de la mesa judicial, también tiene visitas de allí. Aparece Mariano Borinsky, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que también tenía visitas a la Quinta Presidencial de Olivos, según explicó él. Pero, a ver, un juez de casación, no es que un juez de casación no investiga. Porque si vos me decís, mira, un fiscal iba, puede ser que tuviera algo que discutir sobre un operativo, fuerzas federales, qué sé yo.
pero no sé, los jueces de casación no investigan, ya opinan sobre sentencias. Sí, doctor. y el que aparece Disculpe, abajo... usted sabe, a esta altura de tantos años soy un abogado trucho, pero sí, es raro. El nombre que aparece abajo es el de Juan Carlos Geminiani. Otro camarista de casación. Ese no había aparecido hasta ahora. ¿Y el que aparece abajo? Bonadío, pero Bonadío... Hasta ahora no era había aparecido. un amigo ya. Hasta ahora no había aparecido el nombre de Claudio Bonadío visitando a Patricia Bullrich. Esto que estás viendo es un adelanto. Hasta ahora Bonadío no había aparecido visitando a Patricia Bullrich. Esto es apenas... Está bien, pero esto puede decir, bueno, mira, estaba coordinando un allanamiento, necesitaba apoyo, no sé. Ponele. Hay que dibujarlo, ¿eh? Bueno, hay que dibujar. Dibujar acá se dibuja también. Pero los dos camaristas de casación, ¿qué tenían que hablar con Bullrich? Los otros dos nombres que aparecen ahí son agentes del Servicio de Inteligencia. Pinamonti. Especialmente Pablo Pinamonti fue... ¿No era el jefe de D'Alessio? D'Alessio se referenciaba en él, decía que Pinamonti le había ofrecido ser el jefe de investigación. Este era un habitué. Tiene un montón de visitas. Es un habitué y hoy está procesado porque es el que está sindicado como el responsable de lo que se conoció el Proyecto AMBA. El Proyecto AMBA era el desembarco de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Claro. Que Vidal y Ritondo pusieron el grito en el cielo. Exactamente. Teóricamente ese desembarco tenía como objetivo perseguir al narcotráfico y al crimen organizado, trata de personas básicamente. ¿Sabes qué fue lo que hicieron y está documentado? Fueron a espiar a las organizaciones sociales, a las movilizaciones. ¿Cuándo? En el año 2017, previo a las elecciones de medio término que terminó. Me acuerdo, investigaban la UOCRA de la Matanza, los movimientos sociales, me acuerdo de eso. Estaba en lo que saltó en la investigación de Seiza. Hay toneladas de fotos y de informes de las actividades. Hay fotos como la canción de León Gieco, Bajen las armas que acá hizo los chicos comiendo. Hay toneladas de fotos que sacaron los agentes de inteligencia. De comedores. De comedores. Claro, que eran peligrosísimos. Bueno, ¿a vos estos muchachos no son los que te armaron un intento de cámara oculta? Bueno, Stornelli es el que intenta hacerme la cámara oculta junto con D'Alessio. Y bueno, de hecho... ¿Esa prosperó esa acusación? Los dos procesamientos que tiene Stornelli es uno por el peruano, que era el ex marido de la mujer, y el otro tema es el mío. ¿Y sigue siendo fiscal? Y sigue siendo fiscal y sigue firmando dictámenes y lo tengo de contraparte todavía en procesos que se están sustanciando. O sea que vos vas a una audiencia y te encontrás con Stornelli. No, porque digamos, porque gracias a la pandemia no tenemos que vernos con nadie. Pero la realidad es que firma los dictámenes. Entonces, digamos, quiero que... ¿Te cuenta? Es un disparate. Pero un fiscal te mandó a grabar una cámara oculta, el tipo sigue siendo fiscal y te lo cruzás en un litigio. Y aparte, lo interesante es que todos le han bajado el precio a D'Alessio, diciendo que era un loquito, que era un pobre tipo. Pero resulta que no solamente que aparece yendo a lo de Bullrich, sino que vos lo ves sentado con Montoto, sino que vos lo ves sentado con Santoro, sino que vos lo ves sentado con Stornelli. Si vos ves que, en el libro, por ejemplo, en la agenda que le secuestraron a D'Alessio, aparecen todos mis contactos laborales y abajo escribe a sangre fría Truman Capote. O sea, Stornelli puso mi persona y la de mi familia en manos de estos animales. Stornelli niega eso, ¿no? Stornelli niega eso, niega cualquier tipo de vinculación con esa maniobra por la cual está procesado. De hecho, él lo que dice es que nunca tuvo nada que ver con eso. Bueno, está bien. O sea, yo defendía a Oscar Tomás, el fiscal era Stornelli en la causa Cuadernos. Y le decían que se arrepintiera. Y Bonadío mandó a allanar mi casa de Mar del Plata, diciendo que Oscar Tomás estaba en mi casa. A ver, todo esto que ha pasado en este último tiempo, o sea, claramente en el proceso... pero fue un escándalo. No lo vamos a comparar. Todo esto que pasó, lo de Humada Kur, lo tuyo, fue un escándalo, pero parece que nadie se escandaliza. Es que está totalmente naturalizado. Parece que todo esto es normal. Y yo te vuelvo a repetir, en el proceso, al padre de Timerman, la corte de Gabrieli, siendo Videla el usurpador, lo dejó irse lo mandaron a Israel. Y el hijo Bonadío no lo dejaron ir a hacer un tratamiento a Estados Unidos. José, gracias por venir.
La pandemia de coronavirus hizo que aumentaran todas las teorías apocalípticas sobre el futuro de la humanidad, el futuro del planeta. Yo la verdad celebro que mi amigo Sergio Federoviski haya dejado por un rato la gestión pública, haya vuelto al periodismo y haya terminado Punto de No Retorno, un documental. Veo que te pusiste a laburar, muy bien. ¿Qué va a ser? Bien. Pues en los ratos libres de la función pública terminé el documental. Claro. ¿Por qué hay tanta especulación sobre que la pandemia es como una especie de round final del cambio climático? Porque indiscutiblemente la pandemia, que claramente tiene una dimensión sanitaria, es básicamente un problema ambiental en el sentido de que es la emergencia de la relación anómala entre la sociedad y el medio natural, ya sea porque la sociedad va a buscar a los ecosistemas cosas que, entre comillas, no debiera, entonces hace que los virus que están confinados en esos ambientes salten al humano. Pues si comer animales que no debería. Por ejemplo, bien, pero la humanidad toda la época, todas épocas ha comido animales. No con el nivel de bestialidad con que lo ha hecho en los últimos 50 años. Casi una tropelía que ha prácticamente devastado la mayor parte de los ecosistemas silvestres, por llamarlo de alguna manera. Pero la segunda cuestión, que de hecho lo hablábamos hace un ratito en el corte, es que también esos virus saltan a partir de especies que son domesticadas para la producción y puestas en un sistema productivo claramente anómalo, con hacinamiento, con niveles de antibióticos pero exagerados. desde hace miles de años el hombre cría chancho, gallina, vaca. Por supuesto, expliquémonos entonces por qué solamente en los últimos 15 años aparecieron 12 zoonosis, que solamente una se convirtió en pandemia a nivel global, que es esta, pero también tenemos el ébola. La gripe aviar, yo me acuerdo de la alerta de la gripe aviar. El ébola, la gripe aviar, la fiebre porcina, la vaca loca y seguimos. Entre ellas ahora ¿Vos decís que esas son pandemias provocadas por el sistema de producción industrial de alimentos? Por el sistema de producción industrial de alimentos o por ir a buscar a especies silvestres y ponerlas en contacto productivo, por llamarlo de alguna manera, con la sociedad, y eso facilita. ¿Qué es lo que hace un virus? Un virus no es un ser vivo, está a mitad de camino entre un ser vivo y algo inerte. El virus necesita otro organismo para poder reproducirse. Lo que hizo el ser humano al ir a buscar el virus, que estaba, por ejemplo, confinado en los murciélagos o en los pangolines, en las zonas silvestres, y hacer que esos animales se los consumiera masivamente, es favorecer que el virus pudiera infectar al humano. Ni más ni menos que eso. Una pequeña mutación en algún momento hace que ese virus tenga capacidad de convertirse en un vector que infecta al ser humano. Y fíjate lo que son las paradojas, que hoy por hoy el coronavirus ataca el corazón de la civilización, que es estar cerca, estar juntos, la sociabilidad. Todo eso es lo que ocurre. Por eso, indudablemente, el coronavirus es un resultado del deterioro ambiental, creciente que vamos teniendo. Si nosotros pensamos en el sistema industrial de producción y consumo de los últimos 200 años de la Revolución Industrial para acá, y fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, lo que vemos es un declive permanente de aquello de lo cual tiene que abastecerse la sociedad, que es su capital natural. Y ahí es donde viene, por eso el documental se llama Punto de No Retorno, porque estamos muy cerca de atravesar un umbral tras el cual no sabemos cómo va a ser. ¿Qué pasaría ahí? No lo sabemos, pero también sabemos que traspasado ese punto de no retorno, no se puede volver. No se puede volver atrás, hagamos lo que hagamos. Los científicos, por ejemplo... Pero todavía lo discuten. Digo, hubo muchos científicos que apoyaron las teorías peregrinas de Trump de que el cambio climático no existía. Prácticamente insignificantes en lo que hace al universo académico en todo el planeta. Prácticamente insignificantes. Hay una coincidencia absoluta respecto de que el cambio climático, este cambio climático, porque es cierto que hubo variaciones del clima en otras eras geológicas, este cambio climático provocado por el hombre. Está provocado por el hombre, porque la concentración de gases de efecto invernadero y esos gases, el efecto invernadero, perdón, la digresión rápidamente, permite que haya una temperatura más o menos vivible dentro de la atmósfera. Ahora, cuando se acumula una cantidad de gases excesiva, ese efecto invernadero empieza a aumentar
progresivamente esa temperatura. Y es lo que está provocando el calentamiento global. Eso es ni más ni menos que el Pero no hay calentamiento escenarios que prevean, como se decía en un momento dado, va a subir el nivel de los océanos, Sí. va a haber islas que van a desaparecer, Sí, va a haber... todo eso, y fundamentalmente un aspecto que yo señalo permanentemente, que los científicos lo vienen indicando desde hace 30 años, que es la agudización de los extremos. Cuando vos rompés el equilibrio, que es lo que está ocurriendo, rompemos el equilibrio natural, la tendencia es a la búsqueda de un nuevo equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Ese equilibrio roto hace que los extremos sean cada vez más agudos, más intensos, para poder tratar de buscar algo que equilibre eso que se perdió. Por eso los huracanes son cada vez mayores. Los huracanes son más intensos, las sequías son más prolongadas, las inundaciones son más brutales, las lluvias son cada vez más tropicales, por describirlas de alguna manera, y esto es lo que estamos viendo. En el medio está el hombre, y cada vez más humanos en la Tierra. Obviamente. Y los científicos lo que dicen es que el cálculo es que traspasado el nivel de 1,5 grados de temperatura promedio de aumento en el planeta, muy probablemente sea un punto de no retorno. Tras el ¿Argentina cual, está a salvo porque está lejos del mundo desarrollado? Al contrario, hay una paradoja allí. Argentina, como otros países del mundo en desarrollo, es de los que no tienen grandes incidencias en la cantidad de contaminación que vuelcan a la atmósfera. Argentina no es un gran contaminante. Los cuatro grandes son los cuatro grandes del buen humor: Estados Unidos, China, Rusia e India. Son hoy los grandes 4 contaminantes, concentran el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Argentina no está claramente en ese universo, pero la Argentina es de los países que va a sufrir las mayores consecuencias. ¿Cómo? Por ejemplo, la sequía que el año pasado fue la sequía más extensa en el invierno en el centro del país de los últimos 35 años. Por eso se prendió fuego la provincia de Córdoba, por ejemplo. O sea, los incendios que se están viendo tienen que ver con Los eso. incendios forestales son una consecuencia, más allá de que, por supuesto, hay alguien que prende el fuego, sí. ¿no? Pero el escenario que permite que el fuego prospere tiene que ver con 2 cuestiones. Una es que los periodos de sequía se prolongan cada vez más. Y la segunda es que, como cada vez la temperatura es más alta de año a año, la vegetación padece un estrés hídrico tan fenomenal que se enciende con un fósforo. Bueno, California. acordate que Australia estuvo casi toda Australia estuvo incendiada. Australia, en un momento, California, Canadá, Rusia, Portugal, España, la Argentina, Chile. ¿Cuándo se va a empezar a ver esto? Más allá de lo que se ve ahora, ¿cuándo va a aumentar estas manifestaciones? Lo estamos viendo diariamente. Yo uso una figura en el documental que es el síndrome de la rana hervida. Viste que se decía que si vos pones una rana en agua hirviendo, salta, sí, porque se quema, obvio. Claro, si No es le va tonta. subiendo el agua, la rana nada. La rana es como que se acomoda. Claro, pero eso es una falsa adaptación, porque hay un momento en que la rana no puede sobrevivir dentro del agua, aun cuando fue progresivamente calentada. Nosotros somos la rana en el sentido de que estamos en algún estadio del proceso de calentamiento. Y alguien nos está aumentando la hornalla. Del calentamiento del ámbito que nos contiene, que es el planeta. Alguien nos está calentando la hornalla, nos está subiendo la hornalla. Yo tengo la idea, mejor dicho, el pensamiento de que quien aumenta la hornalla son los estados. Porque los estados, los gobiernos, no han hecho en los últimos 30 años... Y sobre todo que el que venga atrás, que después se arregle. Sergio, exactamente. Gracias por venir. Gracias. Le pedí al doctor Juan Pablo Godoy Vélez que analice qué va a cambiar el lunes, porque, claro, nos olvidamos, ya termina el confinamiento, el domingo. El DNU ya está firmado, entonces a partir del lunes, ¿qué se va a poder volver a hacer? Bueno, volvemos a la situación anterior. Recordemos, la circulación en general en el país es de 6 a 0. Sí. Y lo que es el AMBA, los lugares más comprometidos con el tema de los contagios, de 6 a 20 se puede circular y a las 8 toque de queda. Entonces, el toque de queda se mantiene. Los comercios van a abrir. Todos vuelven a abrir en el horario de 9 a 19. El transporte público, solo esenciales o con permisos. Sí, esto tal cual. De manera, claro, de manera privada. O sea, en el coche todo el mundo se puede mover libremente. Entonces ahí ya no hay permisos. Claro, por eso. Si te manejás en tu vehículo, vuelve a estar, digamos... No hace falta que tengas abierto. permiso de esencial. Claro, los lugares cerrados, todo lo que es actividad deportiva, cultural, Sigue etcétera. cerrado. Lugares cerrados no. Los que tengan la posibilidad de hacerlo en lugares abiertos, vuelve con el Clases límite de hasta presenciales. 10 Ojo con esto, porque personas. clases presenciales se suspenden por el DNU, Salvo pero en la ciudad de Buenos Aires, que justamente por el fallo de la Corte
va a mantener las clases presenciales. Y bueno, shoppings, cerrado, todo ese tipo de cosas. No, recordemos que muchas de estas restricciones corresponden a las zonas de alarma epidemiológica y corresponden a más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Zonas con menor cantidad de casos, que solamente tenemos la provincia de Jujuy y de Misiones. O sea, que es para toda la Argentina, sí, por eso no regirían estas restricciones. Claro, y bueno, el tema de los gastronómicos, recordemos que también si tienen atención al aire libre, patios, terrazas, etcétera, ahí... De 9 a 19 pueden al aire libre, patio y terraza. Y después pero adentro nada. Adentro nada, y después obviamente delivery y takeaway. Gracias, señores.